Buenas noches, mi nombre es Valentina Graterol y pues tengo la oportunidad de poder explicar, definir los mecanismos de defensa de Anna Freud. Anna Freud fue una psicoanalista austríaca de origen judío, hija de Sigmund Freud y de Martha Bernays. Anna centró su investigación en la psicología infantil. Ella nació el 3 de diciembre de 1895 en Viena, Austria, y falleció el 9 de octubre de 1982 en Londres, Reino Unido. Bueno, la autora es probablemente mejor conocida por su libro El yo y los mecanismos de defensa, el cual presenta una descripción particularmente clara de cómo funcionan las defensas, incluyendo además una intención especial al uso de las demás defensas en adolescentes. La sección sobre las defensas en el capítulo de Freud de este libro está basada casi en su totalidad tanto en el trabajo de Anna como en el de Sigmund Freud. Este énfasis sobre el yo empezó un movimiento en los círculos psicoanalísticos llamado psicología del yo, que representa en la actualidad de manera discutible. La mayoría de los freudianos, se podría decir, de la tendencia actual en psicoanálisis americano es esta. En Europa existen muchos seguidores de esta corriente, aunque todavía perviven extensivamente a las viejas escuelas. El yo percibe, registra el surgir del impulso de parte del ello, el crecimiento de la tensión concomitante del sufrimiento y, en fin, la liberación de la tensión bajo la forma de gratificación. Para proteger los propios confines del yo, mete en acto las medidas defensivas como resultado de esta dinámica. Lo que el yo en cualidad de observador es relevar contemporáneamente dos instancias psíquicas en acción. Un impulso del ello no original más modificada de medidas defensivas adoptadas desde el yo, aunque en consecuencias eventuales acciones de la tercera instancia psíquica, el superyo. Bueno, como sabemos, el mecanismo de defensa es la lucha del yo contra ideas o afectos dolorosos o insoportables. Además, designan generalmente las técnicas que el yo usa en sus conflictos que eventualmente conducen a la neurosis. El contributo original de Anna Freud es describir las numerosas y diferentes maniobras que el yo puede usar para protegerse del peligro, que puede surgir tanto del interior como del exterior de la persona. Es decir, los mecanismos de defensa son funciones del yo destinadas a proteger al sujeto de las demandas instintuales del ello o de una experiencia pulsional bastante fuerte percibida como peligrosa. Bueno, los mecanismos de defensa se forman durante la infancia, cuando se presenta una amenaza del mundo interior y más raramente a la realidad externa. Los mecanismos de defensa enumerados por Anna Freud comprenden regresión, formación o modificación reactiva, aislamiento, anulación, introyección, idealización, identificación, proyección, identificación proyectiva, sublimación, negación, represión, racionalización, escisión y conversión. Bueno, la regresión es un proceso de volver a un nivel de desarrollo y de funcionamiento mental más antiguo y primitivo ante una situación que genera ansiedad o frustración.
culpa o depresión. La regresión puede ser libidinal o del yo. Por ejemplo, chuparse los dedos. La formación o modificación reactiva, se tiene lejos un deseo o un impulso inaceptable, sustituyéndolo con otro opuesto. Por ejemplo, una actitud demasiado considerada puede ser una defensa contra las representaciones de odio. Amo a mi esposa, pero la maltrato. Bueno, también está la anulación y el aislamiento. El aislamiento es separar la idealización del afecto asociado. Además, prohíbe el pensamiento de su fuerza motivacional y de su objetivo. Las ideas parecen extrañas y las acciones se oponen y el sentido de culpa es evitado. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido no llora y no muestra afecto en nada, simplemente como que se guarda sus, no sé, sus sentimientos, sus expresiones, entonces prefiere quedarse ahí y pues no demostrar la tristeza que quizás lleve dentro. O no sé, o mostrarse sensible ante las demás personas. La anulación. La anulación es un proceso activo que consiste en realizar una acción, gesto o ritual para cancelar mágicamente actos o pensamientos inaceptables en cuanto, en cuanto están unidos a una representación perturbadora. Es característico de los pacientes obsesivos compulsivos. Por ejemplo, anular con una acción un pensamiento. Lavarse las manos constantemente porque considera que las tiene sucias. En ese caso se podría describir como el TOC. Bueno, también encontramos la introyección, que es el proceso inconsciente donde un objeto externo viene simbólicamente incorporado dentro de sí, haciendo indistinto y asimilado dentro del individuo. Por ejemplo, una persona va a una región y coge las costumbres y modo de hablar de esa región. Esa es la idealización, que es el mecanismo mediante el cual el yo vive como idea, o sea, como ideal y totalmente positivos los objetos externos. Tiene la función de proteger la agresividad y de satisfacer las necesidades narcisistas. Ejemplo, ver hermoso una cosa o persona, idealizar a los padres o a los hijos, como que, uy, tú eres perfecto, si haces eso está bien hecho, o sea, como un tipo de alzar un poco el ego de esa persona. Encontramos la identificación, que es una de las potentes armas del yo, en el manejar los objetos externos que generan angustia. El niño, pues, es como que el niño maneja el miedo de la figura externa, transformándose como la figura que amenaza. Por ejemplo, el niño que se viste como el padre juega al doctor o al fantasma. Bueno, también está la identificación proyectiva, que es un proceso inconsciente por medio del cual aspectos propios advertidos como malos vienen desconocidos y atribuidos a otro, de manera por el cual se puede ejercer un control. Es un mecanismo arcaico que ejerce una importante función en la primera infancia. Ya en la edad adulta, su objetivo es expulsar lo que no es tolerable. Lo que no es tolerable hacia el exterior, haciendo que el sentido de la realidad pierda en relación con los contenidos específicos. Es considerado un mecanismo psicótico que se encuentra en personas con trastornos de personalidad narcisista y borderline. Ejemplo,
el joven que dice que se va a quedar solo y la novia no va al paseo con las amigas para acompañarlo a él. También encontramos la proyección, que son los impulsos o sentimientos propios vividos como inaceptables, son atribuidos al mundo externo, es decir, algo propio de la persona lo pone en otra persona. Ejemplo, en la relación de pareja uno dice, tú me controlas, cuando la pareja no está pensando en control. La sublimación o desplazamiento, que es un proceso normal y no patológico, considerado como el único mecanismo defensivo realmente exitoso, porque constituye rasgos de personalidad sanos e integrados. Ejemplo, estoy enojado, me voy a caminar. Bueno, también está la negación y la represión. La negación implica aspectos de eliminación, aislamiento y negación. La negación permite quitar una realidad que no debe ser negada. La realidad desaparece a nivel consciente. Es propio a una defensa patológica, que es un mecanismo de tipo psicótico porque se compromete al examen de la realidad. Por ejemplo, la muerte del esposo o de un hijo. También encontramos la represión, que es donde la persona no es consciente de sus ideas y las mantiene en el inconsciente, es decir, reprime la idea inadmisible. Este mecanismo es base para las neurosis. Por ejemplo, una violación y una agresión fuerte. Recordemos la racionalización, que hace referencia en el cual el yo hace apelo a explicaciones racionales y lógicas para justificar acciones o comportamientos que a nivel inconsciente tienen motivaciones inaceptables. Por ejemplo, no fue al colegio porque estaba lloviendo. También encontramos la escisión, que es un proceso inconsciente que separa activamente los sentimientos contradictorios entre sí. Las representaciones de uno mismo y las representaciones de los objetos formados bajo el impulso de la libido. Es un mecanismo descrito por Klein y es propio de la posición esquizoparanoide. La escisión permite al niño separar lo bueno de lo malo, el placer del displacer y el amor del odio también. Y por ejemplo, un psicótico que hace una actividad y después es catalogado como malo. También está la conversión, que es la representación simbólica de un conflicto intrapsíquico en términos físicos y puede asumir diferentes formas, como la parálisis, temblores, convulsiones y descoordinación. Por ejemplo, ante la separación de los padres, deja de hablar totalmente, porque sabe que eso afecta mucho para él y pues hace que esto lo cambie totalmente. También tenemos la preocupación de la psicopatología, que en los eventos infantiles podrían dar origen a la neurosis, a la enfermedad de la psique, que pues era importante ver e imaginar si era posible prevenir en el desarrollo del niño el surgimiento de la neurosis. También está la normalidad y patología del yo, que es uno de los contributos de Anna Freud al psicoanálisis. Su pensamiento trabaja en el concepto fundamental de armonía y de desarmonía interna, teniendo como fundamento tanto el análisis de los niños y adultos como la observación directa de los niños. En particular,
el proceso evolutivo, a lo largo del cual se forma la personalidad y se basa en tres componentes. La dotación natural o patrimonio congelado, que es la genética. El ambiente, aporte de los padres, familiares, profesores y de la escuela. Y el grado de estructuración y madurez alcanzado al interno de la personalidad. Existe el perfil metapsicológico, que es el perfil que prefija un diagnóstico psicoanalítico del niño, que consiste en comprenderlo al interno del marco psicoanalítico de referimiento. No se trata de recoger elementos, síntomas y signos para formular una determinada categoría nosográfica, aunque si al final esta es una hipótesis más de ilustrar los aspectos del funcionamiento interno a la realidad psicológica con relación a la edad. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya pues pude dar un aporte de lo que Anna Freud dio al psicoanálisis y a su teoría, en su gran teoría del yo.